I hand over back to the head of the delegation. Gracias. Le devuelvo la palabra a la jefa de la delegación. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar en el orden que habíamos visto para terminar con las preguntas que nos habían hecho anteriormente y posteriormente vamos a responder las últimas preguntas que nos hicieron. Nos vamos a referir al tema de trabajo infantil. Gloria Sepúlveda, que es representante del Servicio Nacional de Menores. Sí, muchas gracias. Respecto a la consulta que se hizo sobre trabajo infantil, podemos señalar que en Chile la mesa intersectorial que funciona actualmente calculó en 229.000 la cantidad de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad que ejercen algún tipo de trabajo pagado. Dado que en Chile es permitido el trabajo adolescente protegido a partir de los 15 años, de ese total, 10.000 adolescentes laboran legalmente, pero son solo una parte del universo, ya que 94.000 laboran teniendo menos de la edad mínima y otros 125.000 realizan trabajos peligrosos. El 53.3% de ellos lleva cargas pesadas y el 40.8% manipula herramientas peligrosas. Estos 219.000 niños y adolescentes laborando ilegalmente representan el 6.6% de la población chilena entre los 5 y los 17 años. Como ustedes saben, en Chile está prohibido el trabajo infantil de menores de 15 años y si bien es legal entre los 15 y los 18 años, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Ya, por ejemplo, la existencia de autorización escrita de padres o tutores, existencia de contrato de trabajo, que las jornadas diurnas en que laboren no sean superiores a las 8 horas, etcétera, etcétera. Respecto al trabajo doméstico, en relación a la regulación del trabajo doméstico, es necesario señalar que la legislación chilena se encuentra conforme a los convenios 138 y 189 de la OIT, puesto que nuestra normativa no distingue ninguna clase según clases de trabajo. Respecto al trabajo doméstico, se aplica entonces la norma general contenida en el artículo 13 del Código del Trabajo, que señala que solo podrán celebrar contratos de trabajo los mayores de 15 años únicamente para trabajos ligeros que no afecten su salud, con autorización de sus padres o tutor y siempre que acrediten haber cursado o estar cursando su educación primaria o secundaria. Muchas gracias. En relación a niños en situación de calle, Andrea Torres. Muchas gracias. Respecto a la consulta en relación a la política pública que se lanzó el año 2012, esta política pública es una política pública en general para todas las personas en situación de calle, pero tiene un capítulo específico para niños y niñas niños y niñas adolescentes en situación de calle, que además a partir del año 2014-2015 se ha estado reformulando y establece un marco de tiempo que de aquí al 2025 efectivamente no haya ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente en esta situación. Respecto de los proyectos de acogimiento que se realizan en el marco de la región, de la capital del país para niños, niñas y adolescentes, en albergues y rutas de acogimiento especializadas, se está evaluando su ampliación a otras regiones del país a partir del año 2016. En la respuesta a las cuestiones previas se entregaron los resultados desagregados en detalle respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
que surgieron a partir de la realización del catastro del año 2012 y que tuvo un módulo específico dirigido a esta población. En la respuesta se incorporaron todo el detalle en los anexos y la información, y efectivamente a partir de los resultados de este catastro se generó la oficina de calle y se generaron programas específicos para esta población, y que además han tenido evaluaciones que han permitido ir realizando mejoras en los programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Gracias, Andrea. Y ahora nos vamos a referir a las preguntas que tuvo que ver con explotación, tráfico y venta de niños, niñas y adolescentes, a lo cual se va a referir Marta Olivares. Muchas gracias. En relación a la tipificación y penalización de todos los delitos contemplados en el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, si bien la venta de niños no se encuentra tipificada como tal, es posible señalar que la ley número 19.620 sobre adopción contempla sanciones penales para quienes solicitaren o aceptaren recibir cualquier clase de contraprestación por facilitar la entrega de un niño o niña en adopción. Asimismo, la ley número 20.507 tipificó los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Esta ley introdujo el artículo 411 cuarter al Código Penal, que tipificó el delito de trata de personas con fines de esclavitud y prevé una pena mayor si la víctima es menor de edad. En materia de explotación sexual, el Código Penal, en el artículo 367, sanciona a quien promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro, sancionando también a quien, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviera servicios sexuales por parte de menores de edad. Del mismo modo, el Código Penal, en los artículos 366 cuater y quinquis, sanciona los delitos de producción, venta, distribución, exhibición, reproducción, comercialización, importación, exportación, difusión, adquisición y almacenamiento de material pornográfico infantil. Además, la ley número 20.536 en el año 2011 introdujo modificaciones importantes en la materia, ampliando el concepto de material pornográfico infantil a toda representación de los menores en que se emplee su voz o imagen con fines primordialmente sexuales. Así también, esta ley introdujo varias modificaciones al tipo penal descrito en el artículo 366 cuater del Código Penal, sancionando conductas constitutivas del grooming. Finalmente, en relación a este punto, en enero del año 2015 se ingresó por moción un proyecto de ley el cual propone la incorporación de un nuevo artículo 5 a la ley que tipifica las figuras penales relativas a la informática, penalizando la distribución, exhibición o reproducción de material con contenido pornográfico en cuya elaboración o producción hayan sido utilizados o aparecieren menores de edad, aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuera desconocido su origen. Muchas gracias. Gracias, Marta. En relación a Administración de la Justicia de Menores, la ministra Rosa María Mari. Bueno, voy a tratar de abordar los diferentes temas que digan relación con esta temática en cuanto a las preguntas que aquí se han formulado. En cuanto a la formación de los jueces, a la formación específica para hacerse cargo de la justicia de familia, debo decir que en general para ser juez en Chile se necesita aprobar un curso previo de formación de jueces en la Academia Judicial. Y
para ser especialmente juez de menores, entonces hay que cursar una especialidad en familia, que es obligatorio para ejercer el cargo. En esta temática, dentro de la temática que ahí se aborda, está la relacionada con vulneración de derechos, violencia intrafamiliar e interés superior del niño, niña o adolescente. En el caso de la responsabilidad penal adolescente, también existe una especialización. Sin embargo, de acuerdo con la ley 20.084, que regula la situación del sistema penal de los adolescentes, establece que los jueces del tribunal oral en lo penal y los jueces de garantía, así como los intervinientes, deben estar apropiadamente capacitados en estudios e información criminológica en la Convención de los Derechos del Niño, en las particularidades de la adolescencia y en el sistema de sanciones que incorpora la ley. Sin embargo, pese a esta exigencia, el mismo articulado señala que todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir en el marco de sus competencias, si excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución de trabajo, ello fuere necesario. Por lo tanto, en materia de tribunales de familia, tenemos la obligación de la formación específica. Sin esa formación no se puede ser juez de familia. En materia de responsabilidad penal adolescente, estamos avanzando hacia la especialización, porque la normativa exige la especialización en la medida que la carga de trabajo así lo permita. Ahora bien, para satisfacer lo establecido en esta legislación, la Academia Judicial ha capacitado en responsabilidad penal adolescente a un 87% de los jueces con competencia penal a través del curso de especialización sobre la Ley de Responsabilidad Adolescente, que tiene como objetivo general que los jueces con competencia criminal analicen y apliquen la normativa nacional sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, abarcando la problemática teórica sobre el establecimiento de un sistema penal adolescente, como asimismo los problemas que puedan surgir tanto en la aplicación de la ley como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De manera que, pese a que la obligación no está impuesta por la ley, en los hechos, los jueces con competencia en la materia criminal están también formados, por lo menos en un 87%, a través de este curso de especialización. Pero el Poder Judicial ha adoptado además una serie de medidas adicionales con el fin de avanzar en la especialización de la justicia juvenil más allá de lo requerido por la ley, entendiendo el impacto positivo que esto tiene en el goce de los derechos de los adolescentes que participan en estos procedimientos. Entre estos cabe destacar que a los funcionarios del Poder Judicial que no son jueces se les imparte también un curso sobre la ley de responsabilidad penal adolescente para todos, para que, con el fin de que todos ellos tengan los conocimientos suficientes para comprender y ejecutar los procesos que la misma ley establece. Además, en aquellos tribunales donde la cantidad de jueces disponibles y la carga de trabajo así lo permita, se han designado salas con jueces especializados para que conozcan de manera exclusiva este tipo de causas. O sea, se han abierto dentro de los tribunales salas específicas con esta finalidad. Cuando ello no es posible, los jueces especializados son designados de manera preferente para conocer de los procedimientos penales adolescentes. En definitiva, el grado de especialización del tribunal dependerá de la disponibilidad presupuestaria y del número de jueces y funcionarios que tenga este, haciendo presente que en todo caso siempre se garantizan los estándares de especialización determinados por la Ley 20.084. En cuanto a las medidas de privación de libertad, que ha sido otra de las preguntas que se ha hecho, en general, respecto de las medidas propiamente de impuestas como sanción, podemos decir que durante los últimos 2 años
La pena que más se ha aplicado a los adolescentes infractores de la ley penal es la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, representa un 27%. Y además, junto a la libertad asistida y la libertad asistida especial, alcanzan a un 61% del total de sanciones decretadas a adolescentes por los tribunales penales. Ahora, las sanciones privativas de libertad representan un 17,6%. De manera que se prioriza otras sanciones. Para garantizar que el procedimiento penal adolescente tenga fines socioeducativos, dejando la privación de libertad como última medida, el Poder Judicial, a través de la academia a que me he hecho referencia, ha capacitado a jueces y funcionarios que conocen de infracciones penales cometidas por adolescentes en las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial a través de un curso sobre la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo es analizar la Convención y otros instrumentos de los derechos humanos aplicables. En segundo lugar, los tribunales penales y las Cortes Superiores de Justicia han tomado medidas particulares dentro de sus atribuciones para desincentivar el uso de la prisión preventiva en adolescentes infractores, hasta incluso haber dejado sin efecto algunas disposiciones cuando algunas decisiones judiciales cuando algún juez ha acudido a ordenar alguna prisión preventiva para algún imputado que no compareciere injustificadamente. En cuanto a la privación de libertad, a lo que me he referido son las penas, ¿no? Pero también debo referirme a la prisión preventiva. Y en la prisión preventiva debo decir que es una medida que se ha restringido notablemente y que en promedio durante los últimos 2 años podríamos decir que ha sido alrededor de un 5% las medidas que se han decretado en el caso del año 2014 y un 6% aproximadamente en el año, aquí tengo el dato exacto. El número de internaciones preventivas en los años 2013 y 2014. En el 2013 tengo un porcentaje de 5,3% de internación provisoria por un mínimo de días de 5,5 días y un máximo de 1.079 días. En el caso del 2014, la internación provisoria va en un 6,7% y con un mínimo de días de 4,1%. El promedio de las internaciones, entonces, el promedio de las internaciones provisorias es de 80 días. En cuanto a... Excuse me, just to quickly follow up. Disculpe. Esta media de la que usted habla, ¿es para los niños o es la media general, incluyendo niños? Es la media en caso de aquellos niños que han sido, respecto a los cuales se ha decretado la medida. O sea, en promedio, solo de niños. Son niños mayores de 14 años, estoy diciendo. ¿Sí? Thank you. En cuanto a la situación que afecta a las condiciones de los centros de privación de libertad y el resguardo en contra de los malos tratos o vulneración de derechos en los centros privativos de libertad, debo decir que para proteger a los adolescentes contra malos tratos y vulneraciones de derechos que puedan ocurrir en los centros en que se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad, los jueces que conocen de causas de responsabilidad penal adolescente deben realizar una visita semanal a estos centros en que se encuentran dentro de su territorio jurisdiccional.
El juez se reúne con los coordinadores de los distintos centros para informarse acerca de si existen novedades y posteriormente se reúne con los adolescentes que así lo requieran para informar acerca del estado de las causas, las fechas de audiencia, para recibir las solicitudes de audiencias judiciales, entrevistas con abogados y escritos. La ley misma de responsabilidad penal adolescente le da siempre el derecho al niño que esté interno en alguno de estos centros para pedir una entrevista con el juez en cualquier momento, y el juez tiene la obligación de recibirlo. Las denuncias recibidas por vulneración de derechos en esta instancia son remitidas al Ministerio Público para su investigación. Y al concluir la visita, el juez confecciona un informe donde debe constatar las condiciones de la detención, oficia a las distintas instituciones para corregir las situaciones vulneratorias que observó y para pedir cuenta de los oficios anteriores. Este informe es también enviado a las Cortes de Apelaciones respectivas y en caso de observar alguna situación urgente solicita que se realice una nueva visita. La Corte solicita al juez que realice una nueva visita para chequear nuevamente las condiciones y monitorear los avances. 2 veces al año se realiza una visita más extensa y se elabora un informe que es enviado a las distintas instituciones y a la Corte Suprema. Esto es respecto de las visitas a los centros de privación de libertad, pero además existen otros centros donde pueden encontrarse niños sujetos a medida de protección. Estos centros residenciales son también visitados, esta vez por los tribunales de familia, en coordinación con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia. Con el objeto de mejorar y de controlar adecuadamente esta situación, la Corte Suprema estableció mediante un auto acordado en el mes de marzo del año 2014 la obligación de establecer un registro único e integrado que permita hacer un seguimiento a aquellas resoluciones de los tribunales con competencia en materias de familia que signifiquen la internación de un niño, niña o adolescente, además de establecer un sistema que permita el seguimiento de las medidas de protección decretadas en favor de los niños y niñas. Con ese objeto se ha creado además distintos centros de cumplimiento que tienen precisamente por objeto auxiliar a los tribunales para llevar un adecuado control de las medidas de protección a que se encuentren sujetos los niños en virtud de alguna resolución judicial. ¿Estamos? Me parece que con eso habría abordado... también se preguntó, perdón, una cosa pequeñita acerca de la comparecencia de los niños y debo decir que existe la figura del curador ad litem para que el niño pueda ser representado ante el tribunal. Gracias, ministra. Marta Olivares, por favor, lo más breve posible para que alcancemos a... Muchas gracias. A propósito de la consulta sobre el sistema de denuncia en los centros privativos de libertad ante vulneraciones de derechos, el Ministerio de Justicia coordina las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros privativos de libertad para adolescentes, mediante las cuales se realiza una supervigilancia permanente de las condiciones de vida al interior de estos. En el contexto de estas visitas se incorpora una encuesta que se realiza aleatoriamente a los adolescentes y en la que se consulta por situaciones vinculadas a algún tipo de vulneración de derechos, generándose protocolos de actuación ante estas situaciones, en el que se incluye la formalización de las denuncias e investigaciones administrativas correspondientes. Ello sin perjuicio de la posibilidad de recibir por parte de los comisionados y en cualquier momento de la visita las denuncias o comunicaciones que los jóvenes estimen pertinentes. Durante el primer semestre del año 2015, en el marco de estas visitas, se recibieron 9 denuncias de maltrato en los centros privativos de libertad a lo largo del país. El protocolo se activó por cada una de ellas, pidiéndose los informes al Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile, que es el sistema de prisiones en nuestro país,
a fin de conocer las medidas que se han tomado para establecer responsabilidades y dar solución a las denuncias efectuadas. Hasta el momento se han recibido 4 respuestas señalando que se están efectuando las investigaciones correspondientes. Por su parte, SENAME, el Servicio Nacional de Menores, cuenta con una circular relativa al procedimiento ante hechos constitutivos de delito o maltrato contra niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de esta institución. En esta normativa se incorporan obligaciones de reporte periódica, supervisiones y monitoreo por parte del nivel central, sistematización y análisis de los casos, entregando orientaciones tendientes a abordar las situaciones teniendo como foco la protección y contención de los jóvenes, además de efectuar las denuncias formales que correspondan. Todo el trabajo debe conducir a la elaboración de lineamientos y normativas internas que oriente el funcionamiento de los centros en la prevención y reacción oportuna frente a estos hechos, apuntando a la disminución y eliminación de los mismos. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Salinas se va a referir a las operaciones de Fuerza de Paz y también a una pregunta concreta en relación a niños en conflicto, en guerra, en situación de guerra. Muchas gracias. Sí, hubo 2 preguntas, una relacionada con la participación de un militar chileno en operaciones de paz acusado de abuso. La información que tenemos al respecto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó información a la oficina pertinente en Naciones Unidas para conocer de este caso. Hasta la fecha aún no hemos recibido una respuesta oficial. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, el Ejército, tomó medidas en relación con un funcionario que estaba destacado en Haití, fue dado de baja inmediatamente y llevado de vuelta a Chile. Pero, insisto, aún no hemos tenido una información oficial de parte de la Oficina de Naciones Unidas a cargo de esta materia. En relación a la pregunta que hizo, me parece, la señora Winter, respecto a la participación de jóvenes en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, hay que señalar lo siguiente. La edad mínima para el ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas en Chile, incluyendo Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército de Tierra, digamos, es de 18 años. De tal manera que los niños o los chicos que ingresan a las escuelas de formación ya son de 18 años o más. Y además, en el primer periodo formativo ellos no tienen acceso al uso de armas de guerra. Y finalmente hubo una pregunta también respecto a la posibilidad de ser movilizados los jóvenes o menores de 18 años. Bueno, esa posibilidad no cabe de acuerdo con la legislación chilena, puesto que para ser movilizado las personas deben tener 18 años o más. En tal circunstancia que no pueden ser reclutados por las Fuerzas Armadas, incluso en casos de conflicto armado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a referirnos a las preguntas relativas a Proyecto de Ley de Control Preventivo de Identidad. Luis, del Ministerio del Interior. Gracias. Muy breve respecto del planteamiento sobre el control preventivo de identidad y la pretendida posible criminalización de los adolescentes. Se debe decir que hoy día solamente basta, es una regla que ya existe en el artículo 85 vigente del Código Procesal Penal, y que la identificación no requiere la cédula de identidad, por ende no se produciría esta dicotomía y existe cualquier medio de identificación para satisfacer la norma. No sé si quiere, Presidenta, que me refiere de inmediato al tema de los curas. Bien, respecto del tema que se haya planteado respecto de los curas católicos, hay que decir 3 cuestiones muy breves también: que el gobierno chileno repudia todo tipo de violencia sexual respecto de niños, niñas y adolescentes, independiente de la pretendida posición que ocupe este delincuente o el abusador. En este sentido, respecto del cura O'Reilly, perteneciente a los Legionarios de Cristo,
sancionado penalmente hace poco tiempo atrás. El Senado de la República revocó la nacionalidad por gracia respecto de él y el Ministerio del Interior recientemente le revocó el permiso de residencia de definitiva, en un acto de no tolerancia activa respecto de este tipo de actos. Gracias. Thank you very much. Gracias, Excelencia. Querría dar la palabra a algunos colegas que la pidieron, pero les pido que sean breves y que vayan al grano. Señores Cotran y Cardona y la señora Winter. Señor Cotran, para empezar. Gracias, presidente. Seré breve. Escuché con interés las explicaciones que nos presentaron respecto de los niños privados de libertad. Se nos presentaron una serie de porcentajes sobre la duración de su privación de libertad en tanto que promedio. Y creo que hay que diferenciar en este sentido entre lo que es la detención cautelar y la detención en comisaría. Pero yo me refería a la detención cautelar. La detención en comisaría no debe superar un día en general antes de que se lleve al niño pues ante un juez para que éste constate o no su culpabilidad y pueda acceder a un abogado. Pero yo no me refería a las comisarías, sino a la detención cautelar o preventiva, es decir, cuando el niño ya está acusado y el momento en que se le enjuicia. El documento que nos dieron nos habla de 118 días. 118 días como media, dice el orador, y eso está muy lejos de las cifras que nos presentaron. Querría, por favor, que me lo precisen. Y luego, la ley, ¿qué plazo máximo dispone? Es decir, ¿autoriza la ley que la detención preventiva supere estos plazos? Porque el comité había pedido que en ningún caso se superen los 6 meses. Pregunto, pues, ¿la ley impone algún tipo de plazo máximo para la detención preventiva? Es la pregunta que quería yo hacer. Y si hay tiempo, presidente, me gustaría también referirme al protocolo facultativo y algunas informaciones que nos dieron sobre las cuales pediría yo más información, pero solamente si hay tiempo. Gracias. Sí, ahora, rápidamente, dice el presidente. Sigue, señor Cortane. En cuanto al protocolo sobre la venta de niños, una pregunta sencilla. ¿La ley tipifica como delito la posesión de material pornográfico? Eso es lo que pide el protocolo, pero yo no me quedo convencido porque nos hablan de importación, exportación, pero pregunto, ¿la mera posesión de material pornográfico está tipificada como delito o no? Y luego, constato que a menudo se habla de la trata, pero que los casos de venta no están suficientemente definidos. Y no estamos convencidos, por lo tanto, que nuestra recomendación del 2008 se haya tenido en cuenta. Así pues, el hecho, por ejemplo, de someter a un niño a trabajos forzados, pues eso es una venta. Luego, la intermediación. En el caso de las adopciones, es decir, que una persona en condiciones ilegales facilite una adopción por más que ésta sea legal. Eso es un delito de venta de niños y está condenado como tal. Gracias, presidente. El presidente. Gracias, señor Cardona. Muchas gracias, presidente. Me gustaría hacerles muchas preguntas de seguimiento, pero como no es posible, voy a escoger 4 muy rápidas y cortas. La primera, en relación con los estándares e indicadores de calidad de la educación. No sé, no me han respondido si los han cambiado o no los han cambiado, si siguen siendo los de la ley de 2012 y, por lo tanto, son exclusivamente estándares referidos a conocimientos y no a valores y actitudes. Segunda pregunta, la educación de los niños con discapacidad. Me ha parecido entender de la respuesta que todos los proyectos de inclusión escolar de niños con discapacidad son voluntarios por parte de los colegios, es así, y que los niños que se han incluido son de necesidades educativas especiales transitorias, lo cual dejaría fuera a todos los que tienen una discapacidad permanente.
¿Qué ocurre con esos niños? Están en educación especial, los niños con síndrome de Down, los niños autistas, los niños con discapacidad visual, los niños sordos. Tercera pregunta. En relación con las operaciones de mantenimiento de la paz. No he terminado de entender. Esta persona de Haití dicen que se le ha dado de baja y se le ha devuelto a Chile y no se ha adoptado ninguna medida respecto de él. Cometió un delito y vuelve a Chile y se acabó. Se han adoptado medidas. Y cuarta pregunta, en relación con el control preventivo de identidad. Leo el artículo del proyecto que está en el Parlamento y que prevé que se podrá solicitar la identificación de cualquier persona que se encuentre en o en las inmediaciones de lugares u objetos especialmente expuestos a peligro y solicitar la identificación de cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde sea previsible razonablemente la ocurrencia de hechos delictuales. Durante el procedimiento de requerimiento de identificación, las funcionarias policiales podrán proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona sometida a control. Eso dice el proyecto y no excluye a los niños de 18 años, que es solicitar la identificación a alguien que no tiene cédula de identificación porque todavía no tiene el carnet de identidad. Thank you. Ms. Winter. Gracias, señora Winter. En cuanto al nombramiento de un representante para un niño víctima, ¿es una disposición obligatoria de un tribunal o es a discreción del juez? Segundo, en las salas especiales de los tribunales donde se escucha el testimonio de niños, ¿tienen medios técnicos para hacer entrevistas por vídeo, para que los niños no tengan que volver a contar su historia? Y luego, finalmente, en cuanto a la edad de los niños que van a academias militares, nuestra información oficial fue que la escuela de la Fuerza Aérea puede pedir a los niños a partir de 17 años que participen. ¿Es una información errónea? Fue una información oficial. Gracias. Gracias. En último lugar, en la lista la señora Ayuba y Trisi, y luego tendremos que terminar a las 6 menos 10 para darle a la jefe de la delegación la última palabra para sus observaciones finales y luego las observaciones de los relatores. Señora Yupitres. No tengo nada que añadir, solo recordar que hay cuestiones relativas a la adopción nacional e internacional, adopción de niños, para las que aún no tenemos respuesta. Gracias. Sí, por mi parte también, tras haber releído mis notas, no estoy seguro de si las preguntas sobre la edad para comprar alcohol en el contexto de la salud recibieron respuesta. Hay un par más, pero le devuelvo la palabra a la jefe de la delegación para abreviar. La verdad es que ha habido un cúmulo de preguntas, por más que hemos tratado de concretizar la respuesta, no ha sido fácil. Entonces, le quiero pedir a la delegación, por favor, súper breve y concreto la respuesta. Terminemos con el tema de aborto, que estaba pendiente, y continuamos después con el tema, todas las preguntas que hay en el ámbito legal y judicial. Marta, ¿ya? Aborto, salud, por favor. Intentaré ser breve, dado la extensa cantidad de preguntas que se me solicitaron. En cuanto a adicciones, en el ámbito de salud, el Ministerio de Salud ha incorporado el objetivo estratégico número 3, 3 metas vinculadas a la adicción en niños y adolescentes. Reducir el 5% de la prevalencia proyectada de consumo de tabaco en el último mes en población de 12 a 64 años. Disminuir el 10% de la prevalencia proyectada de consumo de riesgo de alcohol en población de 15 a 24 años. Disminuir el 5% de la prevalencia de consumo de drogas ilícitas durante el último año en población de 12 a 64 años. Frente a estos desafíos se han realizado las siguientes estrategias. Programas comunales de promoción de salud en el marco de la promoción de hábitos saludables. Incorporación de tamizajes en la atención primaria de salud. Cuestionarios que detectan tempranamente los consumos de riesgo.
En el marco del programa de salud mental de la atención primaria de la salud se realizan intervenciones preventivas para toda la población desde los 5 años en adelante. Desde el año 2007 se incluyeron en el sistema GES de garantías explícitas en salud los trastornos por consumo o problemas de alcohol y drogas en menores de 20 años. Allí se realizan las siguientes estrategias: entrevistas motivacionales, a nivel de especialidad se brindan tratamientos ambulatorios intensivos y residencias y programas de desintoxicación en unidades hospitalarias de corta estadía. Además, en 132 comunas del país existe el programa de intervenciones breves en alcohol, dirigidas a adolescentes y adultos. Por otra parte, el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol realiza las siguientes intervenciones. En el ámbito de prevención, acciones que son selectivas en barrios y establecimientos educacionales. Y entre estos programas encontramos 1.000 liceos libres de drogas, 5.000 niños y jóvenes atendidos en prevención selectiva en el programa Actuar en Comunidad. En el ámbito de tratamiento existen 2 componentes: adolescentes y jóvenes con infracciones de ley y niños y niñas y adolescentes en población general. Para los niños, adolescentes y jóvenes con infracciones de ley está el programa de tratamiento integral para adolescentes con consumo problemático de alcohol, drogas y otros trastornos de salud mental que han infringido ley, y la evaluación clínica diagnóstica en fiscalías para adolescentes que han infringido la ley. En los niños, niñas y adolescentes en población general existen los tratamientos ambulatorios intensivos comunitarios, intervenciones sobre la problemática de consumo de sustancias en adolescentes en las residencias, RCP, especializadas del Servicio Nacional de Menores, y tratamiento residencial para mujeres adolescentes. En cuanto a la pregunta sobre los estudios, existen 2 estudios que son ejecutados por el servicio recién mencionado. En forma periódica se realizan sobre población en general mayor de 12 años y sobre población escolar. Los últimos fueron en el 2014 para población general mayor de 12 años y en el 2013 para población escolar. En cuanto a intervenciones específicas en el ámbito rural, no existen programas específicos, sino que se reciben las prestaciones de atención primaria de la salud. En cuanto a la respuesta de uso de fármacos a niños con déficit atencional, efectivamente existe una alta prevalencia de niños con síndrome de déficit atencional y que su explicación, por cierto, que es multifactorial. Al respecto, en el ámbito de salud existe una norma del año 1997 aún vigente y en ese marco existe un acceso a tratamiento farmacológico en toda la atención primaria de la salud. Por cierto que está pendiente su actualización y además una guía clínica del año 2008 que aún no está operativa. Existe la urgencia dentro del Ministerio de poder crear un plan específico de abordaje de salud mental en la infancia con un enfoque biopsicosocial, compatible con nuestro modelo de atención. Se está desarrollando un plan nacional de salud mental en donde estamos procurando que se visibilicen las acciones en infancia y adolescencia, incluyendo el abordaje del síndrome de déficit atencional. Sin perjuicio de ello, se han realizado buenas prácticas locales en atención primaria de la salud vinculados a intervenciones multimodales. En cuanto a visita domiciliaria integral, esta estrategia existe dentro de la canasta de prestaciones de la atención primaria de la salud en el marco del modelo de atención y ha sido fortalecida en el contexto del Chile Crece Contigo. Esta visita domiciliaria es una estrategia más y complementaria dentro de todas las prestaciones de salud. Los ejecutores de la visita domiciliaria son los propios profesionales y han sido capacitados en forma continua hasta la fecha según la solicitud de los propios servicios de salud. Existe el desafío de aumentar estas capacitaciones aumentando la cobertura y no existe una supervisión continua de los visitadores excepto las discusiones de caso dentro de los equipos de cabecera. Prevención y control de VIH. En el ámbito de prevención se destaca la adopción de las siguientes medidas. La Estrategia Nacional de Prevención considera para su implementación el diagnóstico epidemiológico y la caracterización de la epidemia a nivel nacional y regional. Diseño e implementación de campañas de comunicación social. Continuidad de la consejería cara a cara.
distribución nacional de preservativos a poblaciones prioritarias, desarrollo de planes regionales para la eliminación de la transmisión vertical, trabajo conjunto entre el Programa Nacional y otras entidades de gobierno. Marta, por favor, para terminar con el tema de SIDA. Muchísimas gracias. Quisiera referirme específicamente al tema de las medidas que se toman en Chile respecto del combate al HIV-Sida y en particular a las preguntas de la señora Azuma. Quiero informarles que hace más o menos 10 días estuvo de visita en nuestro país el director ejecutivo del ONU-SIDA y en ese contexto fuimos felicitados. De hecho, Chile fue felicitado precisamente por estar a punto de eliminar la transmisión vertical madre-hijo del HIV-Sida. Requiere un pequeño esfuerzo técnico y, por supuesto, la voluntad política y eso nos hemos comprometido con hacerlo. Seríamos el segundo país de América Latina que eliminaría la transmisión vertical. Además, también quiero señalarle que la cobertura de antirretrovirales en Chile es del 67% de las personas diagnosticadas, lo que se compara muy favorablemente con otros países, en particularmente con India, que tiene el 40% solamente de cobertura de ARVs y sin embargo es un país que produce y utiliza genéricos de bajo costo. No es el caso de Chile aún y esa es una cuestión que tenemos que trabajar, el tema del costo de los medicamentos. Por ahora el programa AUGE, que es el programa de garantías de salud de Chile, por supuesto contempla el HIV-Sida, pero por motivos de acuerdos comerciales internacionales que datan de algunos años, Chile aún no puede acceder a medicamentos de bajo costo de tipo genéricos, pero estamos en conversaciones para poder entrar en algunos acuerdos con otros países de la región que nos permitan negociar, ¿no?, el precio de los medicamentos. Además, también quiero decirle que fundamentalmente de 10 infecciones que se producen por día en Chile, 7 a 8 se dan en Santiago, que es la capital de Chile, que tiene 7 millones de habitantes, y fundamentalmente entre la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y en consecuencia la estrategia está virando hacia focalizar ciudades y en particular esas poblaciones más vulnerables. Por último, solo para decirle que Chile es uno de los 5 países que hace 10 años constituyó el Fondo Mundial contra el Hambre y la Pobreza. Somos uno de los 5 contribuyentes al Fondo contra el Hambre y la Pobreza que decidió desde el inicio focalizarse fundamentalmente en el combate al SIDA, a la tuberculosis y a la malaria en los países más pobres, aunque también ese programa está virando hacia tratar de cubrir las poblaciones más pobres de los países de ingresos medios. Muchas gracias. Antonio Rescola, por favor, para ley de aborto y de adopciones. Gracias. Sobre la ley de aborto, simplemente precisar, porque aparentemente existe una mala comprensión de lo que se señaló anteriormente, respecto del proyecto está en el Congreso. Lo primero es decir que en Chile existió el aborto terapéutico hasta el año 1989, a finales de la dictadura militar, se suprimió el aborto terapéutico y a partir de ahí ha sido un proceso largo, controversial y muy difícil volver a despenalizar el aborto. Recién en este gobierno, más allá de las mociones parlamentarias que hubo entre medio, pero recién este gobierno logró finalmente tomar una decisión política y buscar cierto apoyo para presentar un proyecto de despenalización del aborto. Ha sido un tema muy debatido en la sociedad chilena, no es un tema fácil, pero a pesar de ello, recientemente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se aprobó en primer trámite, ¿cierto?, un texto legal que establece 3 causales de despenalización del aborto, que es el caso de la mujer que se encuentra en riesgo vital, el caso del embrión o feto que padezca alguna alteración estructural congénita o genética de carácter letal y finalmente
si el embarazo es resultado de la violación. Solamente hay plazo respecto de esta última causal. En eso quiero aclarar, no hay plazo respecto a las causales de mujer en riesgo vital o en el caso del embrión o feto con defectos estructurales. Solamente se establece un plazo para abortar en el caso de violación. Ese plazo es de 12 semanas para todas las mujeres mayores de 14 años y es de 14 semanas para las menores de 14 años. Eso básicamente respecto del proyecto de aborto que queríamos bien aclarar. Respecto de las otras dos causales no existe plazo y es importante señalarlo. Sobre el tema de la ley de aborto, ya la jefa de la delegación en la mañana, perdón, del proyecto de adopción, ya en la mañana, ¿cierto?, la jefa de delegación había planteado que efectivamente se había presentado un proyecto de adopciones que también fue bastante discutido en relación al cumplimiento de un conjunto de estándares internacionales y finalmente en el marco de la presentación de la Ley de Garantías de Derechos se llegó a un acuerdo político con todos los partidos políticos del Congreso de suspender esa tramitación de la Ley de Adopciones hasta avanzar en la Ley de Garantías de manera tal que haya una coherencia en la legislación al respecto. Marta, para ver los temas muy concretos que se han referido al tema judicial. Muchas gracias. A propósito de la consulta sobre las medidas cautelares en materia de responsabilidad penal adolescente, efectivamente la ley establece que la internación provisoria en materia de responsabilidad juvenil solamente se utiliza como último recurso y solo es procedente para aquellos casos en que la imputación de una conducta que de ser cometida por una persona mayor de 18 años constituiría un crimen. Y respecto de los plazos asociados a la internación provisoria, la ley establece, está asociado con el plazo de investigación. La ley establece que hay un plazo máximo de 6 meses desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada y el fiscal deberá proceder a cerrarla. Y se establece una excepción, salvo el fiscal podrá solicitar, eso sí, con fundamento, una ampliación por un máximo de 2 meses. Esos son los plazos que se establecen en la ley para efecto de la investigación en materia de responsabilidad penal adolescente. Gracias. Un minuto, por favor. Y, perdón, aclarar que la información en relación a los datos sobre detención provisoria vamos a mandarlo en el plazo de 48 horas para no profundizar sobre eso en este momento. Entonces, solo en relación a eso. En 2 palabras, solo en relación a las salas especiales, como espacios distintos de las salas de audiencia donde son entrevistados los niños y donde puede ser oído el niño que sea que tenga que comparecer como víctima o como testigo de algún hecho. La sala cuenta con acerca de lo que se preguntó, la sala cuenta con la tecnología adecuada para permitir a los intervinientes del caso acceder al testimonio del menor a través de la imagen y sonido que se transmite por circuito cerrado, de manera que en las causas donde se persigue la responsabilidad penal de cualquiera persona que haya y que el niño sea presentado, por ejemplo, como testigo o que se haya sido víctima, puede accederse a esa grabación. De igual manera, en las causas, en los tribunales de familia, existen estas salas especiales que se denominan salas GESEL, a las cuales yo me referí también en la mañana, y que se encuentran habilitadas, tanto las salas en los tribunales orales en lo penal como en las salas en los tribunales de familia ya están habilitadas al menos en un 80%. En cuanto a la figura del curador ad litem, en realidad hay cierta discrecionalidad del juez, no es obligatorio, porque en general la representación le corresponde al padre o madre que tiene su cuidado personal. Ese padre o madre va representado por un abogado al juicio. Pero cada vez que el juez estime que hay un interés incompatible o independiente del niño respecto del padre que lo representa, entonces acude a la designación de un curador ad litem. Eso es para completar. Gracias.
Thank you very much. Time is not on our side, so I want us to move in a direction where we want. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a empezar a intentar concluir. Me hago cargo de que se han hecho muchas preguntas, pero realmente han contestado a una gran cantidad. Lo que quisiera ahora hacer es darle la palabra a uno de los relatores que hará una breve reseña y luego le daré la palabra al jefe de la delegación para sus observaciones finales. Señor Cardona. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo empecé mi intervención esta mañana diciendo que 6 horas no eran nada y que no íbamos a tener tiempo, y han terminado las 6 horas y ustedes no han tenido tiempo para responder a todas las preguntas que les hemos hecho, y lo único que les puede quedar como satisfacción es que tampoco hemos tenido nosotros tiempo para hacer todas las preguntas que nos hubiera gustado hacer. Y en ese sentido, pues es algo limitativo en este diálogo. Pero ha sido un diálogo fructífero, en mi opinión, y ha sido un diálogo sincero, que es lo más importante para poder encontrarlo. Yo quiero pedir disculpas si en algún momento ha parecido que las preguntas eran inquisitoriales, que no lo eran, era por la presión del tiempo y por el interés que hay por conocer. No eran acusaciones, y pido disculpas si en algún momento cualquier miembro del comité pueda haber parecido yo mismo inquisitorial. En todo caso, de las respuestas que hemos recibido hay una palabra o una frase que se ha repetido casi constantemente, que era: se está trabajando en un proyecto o se ha presentado un proyecto. Es decir, eso no es malo, simplemente Chile está en marcha, está trabajando, están con la conciencia de que hay que trabajar y que hay que cambiar las cosas para ir mejorando la situación de los derechos del niño, niña y adolescente. A nosotros nos gustaría que los proyectos fuesen realidad, pero tendremos que esperar a dentro de 5 años para que nos cuenten las realidades de esos proyectos, y la mayor parte no estaremos aquí, pero habrá otras personas para escuchar cómo se ha ido concretando esos proyectos. Lo que esperamos nosotros es que las recomendaciones que surjan y que nosotros ahora reflexionaremos en relación con el diálogo que hemos tenido puedan ayudar en ese camino, en esa elaboración de proyectos para que efectivamente se pueda mejorar la situación. Ese es el espíritu de lo que queremos hacer, y esperamos poder acertar con toda la información que nos han proporcionado para ayudarles. Yo sé que el proceso está siendo liderado por el Consejo Nacional de Infancia, y a su cabeza, no lo he querido decir al principio de esta mañana, pero no quiero dejar de decirlo al final, pues hay un referente en el mundo de los derechos humanos en Chile, y por lo tanto es seguro que está bien pilotado el proceso, y en ese sentido tenemos la confianza de que no se están cubriendo las formas, sino que de verdad hay un compromiso que no se va a dejar y que se va a seguir luchando por los niños y por sus derechos en el camino. Muchas gracias, y espero que les ruego transmitan a todos los niños de Chile los saludos del comité. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Cardona. Your Excellency, the floor is yours. Gracias, señor Cardona. Excelencia, tiene usted la palabra. Bueno, muy breve. Solo agradecer este espacio a los miembros del comité. La verdad es que no hay preguntas ni fáciles, ni difíciles, ni duras de cómo se hacen, sino más bien que entendemos que, y así hemos entendido, no solo esta sesión, sino que las sesiones que tuvimos hace bastantes años atrás y las recomendaciones que nos han hecho, es un apoyo realmente para avanzar en terminar con la gran inequidad que tiene el país, el retraso que tenemos en relación a los 25 años que firmamos la Convención, y sin lugar a dudas las preguntas que nos ha hecho el comité y las recomendaciones que vendrán serán una manera de empujar este desafío que hemos asumido como gobierno, como Estado de Chile, de hacer que la sociedad chilena, y fundamentalmente quienes tienen responsabilidades políticas en los diferentes poderes del Estado, comprendan algo que algunos países desarrollados ya han entendido, que no hay desarrollo posible sin derechos y ejercicio de derechos para nuestros niños y niñas,
que no hay desarrollo posible sin priorizar en infancia, que no hay desarrollo posible sin un presupuesto que realmente sea progresivo y que facilite la ejecución y el desarrollo de políticas en el cual el niño sea realmente el actor fundamental. De esto es algo que todos los que estamos en esta sesión, en esta sala, estamos comprometidos y ustedes saben, igual que yo, que podemos responder lo mejor que podamos, que podemos contar lo que estamos haciendo, pero que es una tarea difícil. Los políticos, en general, no ven la importancia de que tiene la infancia en el desarrollo de los países. Los economistas han hecho un aporte fundamental, como he dicho yo, cuando han puesto la educación en primera infancia como un elemento fundamental de desarrollo. Yo estoy convencida, y nosotros estamos convencidos, que la educación es fundamental, pero no es suficiente por sí sola. Tenemos los aspectos de salud, los aspectos de vivienda y tenemos los otros derechos a los cuales tenemos que avanzar progresivamente. Y eso es lo que estamos enfrentando nosotros hoy en día con la generación de un sistema que asegure el ejercicio de derechos para niños, niñas y adolescentes. Sin el apoyo, y quiero insistir en esto, de la sociedad civil, el llegar a este punto no hubiese sido posible. Hay discusiones en Chile, hay discusiones sobre el tema de control de identidad. No hay acuerdo, hay discusión que se está generando. Vamos a tener que enfrentar discusiones en la tramitación del Congreso y esperamos que sean las menos posibles y tener, la fuerza suficiente para enfrentar el tema del LGTBI, tanto en la Ley General de Ejercicio de Derechos como en la Ley de Adopciones. Estos no son elementos ganados, pero queremos decir que el Gobierno ha planteado y ha puesto como prioridad el tema de infancia y adolescencia. Estamos viviendo un gobierno que, a pesar de los 8 desastres naturales en 18 meses, ha avanzado en reformas estructurales. Y eso es algo que nadie puede desconocer. Y que, a pesar de las dificultades políticas que se han tenido, se ha planteado que se sigue para cumplir el proyecto dentro del proyecto y el programa de gobierno, y que, a pesar de eso, de las dificultades que han existido, el tema de infancia, de niñez y adolescencia sigue el rumbo planteado, seguimos avanzando con un presupuesto que hace posible cumplir metas de aquí a 10 años y en cada uno de los sectores. Quedan muchas preguntas pendientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a vivir en familia. Nosotros hemos planteado este tema en la ley, está en la respuesta que hemos dado. Creemos que ningún niño puede ser separado de sus padres, salvo cuando está en riesgo su vida, y para eso estamos planteando medidas administrativas y medidas judiciales, llegando solo a tomar medidas judiciales cuando el riesgo de vida del niño está en peligro, y generando una respuesta de nivel administrativo desde el espacio local al espacio nacional. Estos son temas que están considerados en el proyecto de ley. Tenemos temas pendientes, tenemos brechas que tenemos que hacernos cargo, pero quiero agradecerles, por último, realmente el aporte a través de las preguntas y las observaciones que ustedes nos hacen de forma permanente y las recomendaciones que harán, porque sin lugar a dudas a nosotros nos ayudan, es un impulso para seguir avanzando y que la infancia realmente, la niñez y la adolescencia ocupe el lugar que tiene que ocupar, no solo en Chile, sino en el mundo, en cuanto a ser un elemento fundamental para avanzar al desarrollo de los países. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a usted. Son las 6. O sea que seré brevísimo. El que estemos examinando los informes cuarto y quinto de Chile es una indicación de que ustedes no son nuevos en este comité. Lo que a menudo pedimos, y usted lo ha confirmado, Excelencia, es que a pesar de los problemas, las catástrofes, etcétera, demuestren usted cierto nivel de resiliencia y le den a nuestras conclusiones
la atención seria que merecen. Gracias, señora María Estela Ortiz, gracias, señora jefa de la delegación, y señora Marta Maurás, nuestra antigua colega y señora embajadora en nombre del Gobierno de Chile, y a toda la delegación. Muchas gracias por este diálogo y, como solemos decir, saluden de parte nuestra a todos los niños de Chile. Gracias, disfruten de su helada. A los colegas, tenemos una reunión de información y luego han recibido todos una invitación. Quiero solo mencionar que mañana por la mañana empieza la reunión de la mesa a las 9. Gracias a todos, a los intérpretes también. No hay de qué, señor, muy amable. Buenas tardes.